Detalles del momento. Muy buenos días, amigos televidentes de Detalles del Momento. Gracias por esta su sintonía a través de Canal 6 Nicaragüense, por gracia de Dios. Puede sintonizarnos en horario nocturno a las 8 de la noche a través de Canal 15 en nuestra red social Facebook Live. Sintonícenos también porque simultáneamente lo hace la red informativa Los Tayacanes. A la hora que usted lo desee puede vernos en nuestro YouTube, en nuestra plataforma digital, y puede en horario vespertino también sintonizarnos a través de la poderosísima señal de Radio 800 de 4 a 5 de la tarde. Soy un hombre de optimismo, a pesar de las circunstancias, deseando siempre dar los buenos días, sabiendo que cada día que uno se despierta y realiza que ve el amanecer es una nueva bendición de Dios, a pesar de las adversidades, a pesar de los golpes que en la vida uno pueda recibir. La muerte es parte de la vida. La muerte es esencialmente un tránsito que se logra, pero luego de haber existido, compartido, experimentado experiencias tan importantes que nos llevamos grandes y enormes reflexiones. Y por eso yo voy a insistir todos los días en que nos cuidemos, porque cuando este intruso pandémico que está afectando a nuestro planeta nos toca, entonces a veces reaccionamos hasta entonces, cuando perdemos a un ser querido, a un ser amado. Por eso usted cuídese, no espere que la lotería de la vida le llegue y entonces comience a sentirlo y empiece a responsabilizarlo por lo que debe de ser un compromiso de seguridad para usted y para su propia familia y para toda la nación. Así que yo insisto, cuídese para que sigamos existiendo y para que no esperemos a sentir ese sentimiento tan feo en el corazón cuando alguien se nos va. Y a propósito de eso, quiero decirles que Eden Pastora Gómez es un superhombre que orgullosamente nació en Nicaragua. Es un súper revolucionario, es un súper sandinista, es un súper nicaragüense. Nació en la tierra del más grande poeta de la literatura universal, pero Eden Pastora simplemente es de otra galaxia. Desde siempre fue una leyenda. Fue uno de los referentes paradigmáticos que sin miedo a la muerte, lleno de una valentía suprema, fue hasta el final un gran ser humano, que antepuso a las incomodidades y a la tranquilidad como aspiración personal la felicidad de los demás, para que desde la Nicaragua libre que con su lucha construyó, todos, incluso aquellos quienes le adversaban, tuviésemos dignidad. De Eden Pastora hay miles de cosas que decir,
y las comenzaremos a conocer más íntimamente en el transcurso de los próximos días, porque hasta ahora lo que corresponde es sobreponernos y resignarnos a su ausencia física, porque hoy, 16 de junio de 2020, su infartado corazón se detuvo para dejarnos a aquellos que supimos combatir a su lado un pensamiento profundo que demoledoramente siempre será un arma para derribar los muros de toda injusticia contra la que luchó a lo largo de su vida. Porque hasta el último momento supo vencer, decir no, hasta que fue imposible la negación de ese viaje final, que para todos es inexorable, pero sí a quienes se lo dieron por muerto antes de tiempo se frustraron. Edén es un vencedor de toda la vida. No es tan urgente en este instante exaltar el espíritu liberador y heroico de sus proezas. Ya hablaremos luego de eso. Pero sí es fundamental, por lo menos de mi parte, sentirme más orgullosamente pastora y trasladar a tía Yolanda, a todos sus hijos, mis primos, el pésame compartido, porque como siempre trato de graficar hasta pronto de este gran gladiador, es un impacto doblemente profundo, porque nos afecta como familia, pero nos afecta más como nicaragüenses, porque con Edén Pastora, el comandante Cero, nuestra vieja, nuestro Jacinto, nuestro caballo, como le decíamos en el Frente Sur, para que no fuese ubicado en las comunicaciones radiales, ha partido, dejándonos una historia que seguir, construyendo desde esa capacidad romántica y tajante que tenía para expresar esas ideas que sembró y nos dejó cosechadas para que las sigamos defendiendo con su propia pasión. Edén Pastora, comandante, descansa en paz. Su corazón se rindió hoy a las 2 de esta madrugada. Escuchábamos en las redes sociales a un médico ayer, alentándonos y animándonos, porque el comandante Cero, 84 años de edad, comenzaba a responder, comenzaba a revitalizarse, y ya sus síntomas eran menos graves y esperaban hoy hacer un procedimiento para finalmente mandarlo a casa a descansar. Pero su corazón
ya estaba cansado y finalmente suspiró. Nos quedamos con el más grato recuerdo de esta gran leyenda. Y seguiremos en la inspiración que pueda representar su pensamiento, construyendo desde este presente la historia del futuro. Y lo vamos a hacer no desde un sentido retórico, lo vamos a hacer desde la fecunda idea que como nicaragüense, súper nicaragüense, a través de su ejemplo místico, de esa capacidad impresionante que tenía para vencer toda derrota, podamos seguir otros en el camino cosechando lo que él ya sembró. La oportunidad para aquellos que nunca tuvieron, hoy puedan tener. La oportunidad para hacer de este país, en un momento, en el andar de nuestra existencia, un poco más adelante, la Nicaragua que soñó él, que soñaron otros que le precedieron en el viaje inexorable, pero que hará de este país un ejemplo, un esfuerzo tenaz de ciudadanos que, inspirados por el pensamiento de supernacionalistas y revolucionarios como Edén Pastora, podamos en ese sentido tomarnos de la mano y abrazar esa idea franca, tenaz, simple, pero directo al corazón de la perversidad, de decir que Nicaragua va a ser luz a las naciones, que Nicaragua va a ser, gracias a gentes como Edén Pastora Gómez, una nación más libre de lo que es ahora, con más beneficios sociales, porque ese era el sueño de Edén Pastora. Y cuando no lo tenía, se levantaba todos los días y nos empujaba. Para aquellos que le conocimos de cerca, desde diferentes estamentos, desde diferentes procesos, en la lucha que aún no culmina, y nos empujaba a ser optimistas, a ver más allá de las adversidades y decir, hoy nosotros que le conocimos, que nos sentimos profundamente agradecidos por haber recogido mucho del pensamiento del comandante Edén Pastora Gómez, la vieja, Jacinto, el caballo, el hombre que pateaba montañas, el hombre estratega, el político militar, el que siempre dio que hablar, el gran guerrero, el gran filósofo, el gran romántico. Edén Pastora Gómez, Dios te reciba en su gloria. Para ir avanzando en este programa especial,
que queremos realizar por Edén Pastora Gómez, vayámonos a aquel contexto de la toma del Palacio Nacional. Un reportaje especial que preparó Canal 6, donde hablan quienes estuvieron en ese importante hito histórico de la guerrilla sandinista que hincó al dictador Anastasio Somoza Debayle y que hizo de Nicaragua un parteaguas, el antes y después. Edén Pastora Gómez, comandante cero, la toma del Palacio Nacional. Era el mediodía del 22 de agosto de 1978, cuando un comando guerrillero del FSLN, conformado por 25 hombres y mujeres, inició la denominada Operación Chanchera. Un asalto al Palacio Nacional en donde se llevaba a cabo la sesión de la Cámara de Diputados de la tiranía somocista. Sí, se consiguió que el pueblo le perdiera el temor a la guardia, que se diera cuenta el pueblo que la dictadura era derrotable, vencible. E internacionalmente fue un estremecimiento que todo el mundo volteó los ojos a Nicaragua y el mundo quedó estupefacto, horrorizado al ver el espanto, el llanto, el dolor, el sufrimiento de un pueblo. Y la comunidad internacional nos empezó a ayudar. Además sabíamos que esa era una acción muy importante, no solamente para la lucha revolucionaria del país, la intervención del país, la toma del palacio. Y así fue. Creo que así fue, porque se tomó el palacio y hubo un llamamiento, pero no solamente a nivel nacional, a nivel internacional también. La toma de un palacio, de diputados, de tipo de consejos, en el mundo es una cosa internacional muy comentada y además de apoyo, porque a nosotros la comunidad internacional nos apoyó con esa acción. Pero la toma del palacio no era solamente la liberación de los presos, era el proyecto económico del Frente Sandinista que se establecía con la toma del palacio, pidiendo la libertad de los presos políticos y la libertad de expresión, ¿no? Pero era la expresión de un país en libertad. Y nuestra vanguardia histórica, el Frente Sandinista de Liberación Nacional, fue consciente de eso. Y la dirección tercerista, hay que decirlo, porque es historia. El comandante Daniel Ortega, el comandante Humberto Ortega, hoy el general, y Tirado López, aprobaron la operación. La idea había surgido unos 8 años antes y se estaba seguro que era un certero golpe a la tiranía somocista. Yo lo ideé en la Casa de los Verdis, en León, en el 70 o 71. ¿Qué sentía? Sentía la satisfacción del deber cumplido. Íbamos a un operativo que era el fin del somocismo. ¿Que sentíamos miedo? Sí, sentíamos miedo. No sentir miedo es anormal. El miedo es el instinto de preservación de la especie humana, de la vida. El valor consiste en vencer ese miedo. El asalto al Palacio Nacional ha sido una de las acciones que aportaron al triunfo del pueblo en 1979. Acciones militares, de concienciación, de educación al pueblo y contacto casa a casa con los más humildes del país. Vamos a hacer una revolución, vamos a Matagalpa a hablar con el campesino, a hablar con los trabajadores, a hablar con los medios propietarios del campo y de la ciudad, todos los propietarios medios, todos los hablamos, y hablamos con él, y fíjense qué interesante, todos nos apoyan, todos los campesinos de la ciudad del campo, sobre todo los cooperativistas, nos apoyan, que confiaban en nosotros, porque la organización nuestra ya se había difundido por esos lados,
sin llegar nosotros solo a través de la radio, de la radio y de comentarios, que se había hecho a través de las acciones que habíamos tomado y que se habían publicado no solamente nacional, sino internacionalmente. Los actores de la revolución definitivamente arriesgaban sus vidas en cada acción por el gran amor a esta patria de Sandino. Porque para hacer esas cosas se necesitan principios, se necesitan doctrinas, se necesita conciencia revolucionaria, se necesita espíritu de servirle a este pueblo, amar a este pueblo. Un año después surgió el esperado amanecer de la libertad y la dignidad de este pueblo. El triunfo, le digo sinceramente, pues, ¿cómo le quiero decir? Fue un sentimiento y una admiración por el triunfo. Que nosotros vimos que el triunfo venía cerca antes. Recordamos con gran alegría esos días de victoria, de triunfo. Y como la revolución es constante, viviremos contentos, felices mientras se haga la revolución. El asalto al Palacio Nacional es solo una muestra de la valentía, inteligencia y amor por Nicaragua que el Frente Sandinista de Liberación Nacional ha demostrado a través de la historia por nuestro pueblo. Pastora Gómez es un personaje del que vamos a estar hablando en los días subsiguientes, indiscutiblemente. Es efectivamente, y en lo pragmático, más allá de la retórica, es de esos muertos que realmente nunca mueren. Su peso es demasiado grande. Y hoy teníamos un programa diseñado para abordar temas que son propias de nuestra naturaleza cotidiana. Pero por supuesto, no podemos sentirnos ajenos de ninguna manera al luto que esto representa. Y siendo Edén Pastora un personaje tan mediático, tan increíblemente imantado como para atraer la atención de la prensa mundial, la simpatía de los nicaragüenses, ese amor que le daba cada ciudadano cuando se lo encontraba por cualquier parte, no es más que la expresión agradecida de lo mucho que Edén Pastora hizo, sin, por supuesto, dejar a un lado que las acciones de Edén fueron tan espectacularmente ejecutadas y con consecuencias políticamente tan trascendentales para el país, que por supuesto hay quienes hoy están brincando en un pie, porque el comandante Edén Pastora Gómez se fue en ese viaje al que todos vamos. Y en este particular llamo a la reflexión, no escupan para arriba. Y se impone otra vez en ese sentido la perversidad mediática. Y habíamos invitado precisamente para ese tema al periodista Leonel Mendoza, presidente de la Asociación de Periodistas Parlamentarios de Nicaragua y además director del programa Voces de Integración de Radio 580. Pero se nos desconfiguró todo. Leonel, bienvenido. Gracias, Moisés, y también lamentando la partida a otro plano de vida del comandante Edén Pastora. Creo que el legado de este legendario guerrillero va a perdurar en la historia y creo que eso es lo más importante. Y creo que hay que destacar otra faceta, porque tiene muchas facetas para el comandante. Creo que el trabajo que hizo en el Río San Juan fue muy importante también.
el legado que queda ahí en el trabajo que se venía haciendo para recuperar el caudal del río San Juan y que incluso generó suspicacia con el gobierno tico al saber de que estas obras iban a permitir un mejoramiento del caudal de nuestro río hacia nuestro territorio. Y la verdad que ayer nosotros hablábamos con Marcelo y con Carlos sobre la perversidad que se ha generado en torno a los fallecimientos de figuras que se identifican con el gobierno o que son parte del Frente Sandinista. Y decíamos, bueno, al final los sandinistas nos sentimos orgullosos y por eso en las redes sociales destacamos que aunque duela, que aunque se sienta la partida de un ser querido, de un personaje, lo ponemos porque precisamente queremos destacar ese legado, esa enseñanza que dejaron frente a, y lo voy a decir de esta manera, a lo mejor no existe a nivel lingüístico, pero una manada de sopilotes esperando a ver quién muere para estar celebrando, para estar diciendo cosas y la verdad que uno como ser humano se queda asustado por la perversidad que se ha venido generando a través del fallecimiento de personas que solamente por tener el estigma o identificación hacia el gobierno, hacia el Frente Sandinista, inmediatamente se ponen a celebrar. Es una perversidad que creo que solo aquí en Nicaragua se mira. Lamentablemente estos que dicen llamarse nicaragüenses han generado esos sentimientos que dejan a luz lo más vil que tiene un ser humano, porque ni siquiera pueden dejar descansar ni a la persona que fallece ni a sus familiares, Juan. Yo decía que Den es un muerto que tiene un peso enorme. Y lo estoy viendo en estos precisos instantes en las redes sociales. Apenas se anunció el deceso del comandante Cero de Pastora, las redes se incendiaron. ¿Cómo está golpeado el corazón de tantos nicaragüenses que saben lo que ha representado Edén Pastora Gómez para el país, para el Frente Sandinista de Liberación Nacional? Y yo tengo que condolerme como familiar, pero tengo que trasladar igualmente las condolencias a tía Yolanda, a mis primos, pero trasladar también mis condolencias al Partido Frente Sandinista de Liberación Nacional, porque en este momento está despidiendo a uno de sus más icónicos hombres, a un nicaragüense que tiene escrito en oro el nombre de Nicaragua en su corazón. Y los nicaragüenses todos nos sentimos identificados en este momento y de luto nacional por la partida de este gran guerrillero, de este gran nacionalista, Edén Pastora, que además, y lo decía, un hombre mediático, controversial sí, pero que daba la cara ante cualquier entrevistador, ante cualquier medio de comunicación y decía las cosas como tenían que decirse. Y ustedes lo tuvieron en Radio 580 muchas veces, Lionel. Sí, así es. Fíjate que una de las últimas expresiones de Den y que lo estaban compartiendo en redes sociales es cuando él dijo: el día que yo fallezca o cuando yo fallezca, que en mi tumba pongan Edén Pastora Gómez, sandinista. Él como decía, no le rehuyó nunca a ninguna entrevista y más bien dejaba muy bien su posición, y esto molestaba pues a los periodistas de la derecha, incluso a los medios que estuvieron con el intento de golpe. Pero Edén Pastora se defendía muy bien ante estas situaciones, porque como decía vos, Edén Pastora es historia en Nicaragua. Él tuvo diferentes etapas de su vida
y él actuó conforme a su conciencia y nunca negó ser un revolucionario, nunca negó su patriotismo. Muchas de las cosas que hizo fue siempre pensando en Nicaragua, pensando en su patria. Y como te decía, una de las últimas grandes obras o una gran parte de ese componente de su historia es precisamente lo del río San Juan. Porque si bien es cierto, él tiene una historia guerrillera enorme, fue parte de esa lucha con que se llegó a derrocar a Somoza y ya presentábamos uno de los hechos importantes como fue el asalto al Palacio Nacional el 22 de agosto del 78. Pero fueron muchos años los que estuvo al frente del río San Juan, cuando el comandante Daniel le dijo, mira, quiero que te hagas cargo. Y al final no desencajó pues, en esa misión y él se sentía muy orgulloso de estar realizando ese trabajo, que también demostraba patria, que también demostraba mucha soberanía. Al comandante Edén Pastora Gómez tuve la oportunidad de entrevistarlo en muchas ocasiones, no solamente de ser parte de su equipo de lucha en el Frente Sur, sino que además en los avatares del periodismo en el que me desenvuelvo, lo entrevisté en varias emisoras y lo tuve en el contexto del 40 aniversario de la Revolución Popular Sandinista. Y como un homenaje agradecido, hoy vamos a dispensarnos un poco de los bloques del natural formato que tiene Detalles del Momento para compartir con ustedes esta entrevista que le realicé casi exactamente hace un año al comandante Edén Pastora Gómez. Increíblemente, las cosas que nos compartió en ese día fueron célebres porque dejó en síntesis un mensaje diáfano y claro de lo que representó su lucha, el porqué la lucha de Edén Pastora Gómez. De manera que quiero dejarles este trabajo, pero antes quiero irme a esta necesaria pausa comercial e inmediatamente caemos con esta interesante entrevista con el comandante Edén Pastora Gómez. Comandante Cero, Jacinto, Chinto, La Vieja, El Caballo, para aquellos que así le llamábamos en el Frente Sur. Corre con estos comerciales y regresamos inmediatamente con la entrevista con Edén Pastora Gómez. Amigos televidentes, gracias por continuar con nosotros en esta sintonía, en este desayuno informativo con la verdad. Hoy vamos a conversar con el comandante Edén Pastora Gómez, al que le damos la más cordial bienvenida. Comandante, Mucho gusto. mi saludo, mi respeto siempre. ¿Cómo está la salud? Hombre, bien, bien. Lo único, tocado un poco por el Parkinson. Pero hoy llega un doctor a mi casa mandado por el presidente a examinarme y ver cómo me mandan o a España o a Cuba. Pero a ver si es Parkinson o cualquier otra enfermedad que la diabetes haya debilitado neuronas en el cerebro, porque solo es en la mano derecha, en la izquierda. En la mano derecha no tengo nada, en el resto del cuerpo no tengo nada. Entonces, pero el triglicérido y las demás cosas estoy muy bien. Así pues que tienen Edén para rato darles dolores de cabeza. Bueno, por lo menos tiene el apoyo del Beato. ¿Qué es eso del Beato? Leí en una entrevista recientemente que
que estaba pidiendo la santificación para Daniel Ortega. No, no estaba pidiendo, estaba haciendo una expresión para describir la personalidad de Daniel, un hombre que ha demostrado ser el presidente que más ama a este pueblo, porque es el que más ha hecho por este pueblo. Un hombre con una vida como de asceta, que no sale, no lo ven en bares, no lo ven en garitos, no lo ven en fiestas, no lo ven borracho, no se pelea con nadie, no le contesta a nadie los insultos, las calumnias. Es un hombre... Ciertamente, ni una mala palabra dice. No ofende a nadie, no dice mala palabra. Es un asceta, Daniel. Es una forma de decir de que si... Cuando digo que si el Papa Francisco se diera cuenta de la vida íntima de Daniel, ordenaría el proceso de beatificación para declararlo beato. Es una forma de decir, pues, de esa vida que lleva de luchador social, de entrega a su pueblo, de amor a su pueblo. Y es atípico. Generalmente los presidentes buscan cómo ser protagonistas permanentemente, y Daniel solo en actos específicos. Solo no es un hombre que le gusta la publicidad, que lo estén sacando en televisión, que lo estén exhibiendo, que no. Es raro el caso de Daniel, porque un presidente, ya lo dijo Álvarez Montalbán, lo dijo el filósofo Alejandro Serrano Caldera, y lo han dicho otros, que es el presidente que más escucha, porque cuando hablas con él, escucha y escucha a todo el mundo, por supuesto, saca sus conclusiones y tira la línea, lo que él considera mejor para el pueblo. Es atípico, es un hombre que toda su vida ha vivido clandestino, luchando, entregado al pueblo. Entonces tiene esa formación, 8 años de cárcel, seguramente lo marcaron. Es un hombre muy sacrificado, muy dado. Es distinto a los demás presidentes. ¿Esa personalidad de Daniel Ortega habrá influido en mucho en la realidad nacional que tenemos el día de hoy, en el sentido de que venimos de situaciones insospechadas hace un año y hoy, a pesar de los esfuerzos y la campaña sistemática que contra Nicaragua se tiene desde afuera y apoyada por un sector interno de la política criolla en este país, el país va adelante a pesar de todo eso, está saliendo adelante? Es claro que influye mucho la personalidad del hombre, el guerrillero que busca la paz, siempre luchando por la paz, y un clero que busca la guerra de los púlpitos, la violencia. Definitivamente, ya Daniel, yo lo considero a Daniel, yo que he tenido, y los sandinistas que hemos tenido una formación anticaudillista, ya es un caudillo, definitivamente ya dejó de ser líder, ya es un caudillo, porque el pueblo le obedece por disciplina, pero más por amor, por cariño, por identidad con el hombre. Y ahí tenemos ya un caudillo. Por eso acostumbro decir de que mientras Daniel exista, el frente tendrá quien lo dirija, quien nos enseñe el camino que hizo Sandino. Daniel tomó la bandera de Carlos, Fonseca Amador tomó la bandera de Sandino y nos siguió enseñando, guiándonos por el camino que nos hizo Sandino, que nos enseñó Carlos, Fonseca Amador, y ahora Daniel, le toca a Daniel. Es de los pocos presidentes, pues, un presidente que es hogareño, un presidente que está demostrado que nunca mandó a su esposa a abortar, a evitar los hijos, un padre que no solo tiene a sus hijos genéticos, sino que adopta hijos y les da su apellido y les da su nombre. Definitivamente, Daniel es atípico, como lo dijiste, con una vida de cartujo, dedicado solo a la lucha de su pueblo, al bienestar de su pueblo, en salud, en educación, en vivienda, en estructura física. Por eso estos 170 o 190 que le dieron a la amnistía
Hay muchos que no entienden por qué y cómo. Porque Daniel es de la formación de Carlos Fonseca Amador, que nos enseñó implacables en el combate, generosos en la victoria. Es aquella misma enseñanza del comandante Tomás Borges, que perdonó a los que asesinaron a la madre de sus hijas. Del comandante Tomás Borges, que perdonó al que lo torturó. Entonces Daniel nos enseña que hay que ser implacables en el combate y generosos en la victoria. Por eso libera a todos estos asesinos criminales que ya sabemos quiénes son, sabemos dónde están, qué hacen, y que en Nicaragua no van a poder tener vida. Ya se fue la Pineda, la tica esta, ¿cómo se llama? La periodista. La periodista. Ya se fue Carcache. Y se están yendo porque estos no tienen cabida en la sociedad nicaragüense, que queremos la paz. Y estos quieren la violencia. Entonces Daniel, que entiende eso, nos enseña que debemos de perdonarlos. El Frente Sandinista está tan fuerte, tan organizados, tan concientizados, que se da el lujo de decirles váyanse, porque ellos no pueden hacer nada. 170 hombres más otros 200, 300 que andan libres ahí en la calle, 600.000 hombres no pueden contra millones de sandinistas, que estamos organizados, que estamos advertidos, que estamos concientizados y que nos organizamos para luchar y luchamos para organizarnos. Ahorita vamos a celebrar el próximo mes el 40 aniversario, más fuerte, más consciente. Y vamos a hablar, comandante, de ese tema, pero para la secuencia, para efectos de la secuencia de la entrevista, usted me habla del Frente Sandinista fuerte, organizado, mucho más coherente, pero en esta circunstancia, ¿qué papel juega el sandinismo histórico? Usted pertenece al sandinismo histórico y mucho se había hablado de que el sandinismo histórico estaba retirado. Hoy por hoy, ¿qué papel juega en la transición evidente que tiene que existir por naturaleza biológica de la transición de los viejos hacia la heredad de los jóvenes? Bueno, hay una ley natural. La secuencia de los viejos a los jóvenes. Definitivamente este relevo generacional tiene que darse. Es necesario, es exigido, es político. Entonces, estaba siendo mal manejado. Habían apartado a muchos históricos y había mucho resentimiento. Y sobre todo había resentimiento porque el gobierno sandinista que dirige hoy el comandante Daniel Ortega Saavedra no tenía recursos para darle asistencia económica, asistencia social, asistencia de todo tipo al sandinismo histórico. Y había cierto resentimiento también por eso. Hablamos con ellos, hablamos todos, nos entendimos y este intentón de golpe nos unió, nos cohesionó, nos concientizó y nos organizó. Y el sandinismo histórico es el que puso a Daniel en el poder y en este momento el sandinismo histórico ayudó a mantenerlo y fue una base fundamental, un pilar fundamental para mantener en el poder a Daniel Ortega, con la juventud sandinista, con los campesinos, los obreros, las locatarias y todo el pueblo trabajador de Nicaragua, consciente de que el movimiento no era contra Daniel, era contra el sandinismo. Consciente todo que no era contra Daniel Ortega, era contra la revolución, era contra los cambios sociales, políticos y económicos que resuelven el problema de las inmensas mayorías de salud, de educación, de vivienda, de 40 proyectos sociales que ha desarrollado este gobierno. Entonces el movimiento iba contra la revolución y nosotros
los históricos más conscientes, con espíritu de más lucha, de más sacrificio, de más entrega, dimos la batalla y pudimos resolver este problema con la conducción de Daniel. Definitivamente que siempre nos llamó a la paz, a la calma, a la cordura, a la comprensión, a un manejo inteligente y gracias a Dios supo de una forma inteligente resolver el problema por el callejón de la paz. El guerrillero, manejando el callejón, el camino de la paz, frente a un clero que agitaba, bueno, no en su totalidad, no el clero absoluto, había sacerdotes y obispos que llamaron a la cordura, pero había unos obispos que sí llamaban a la violencia. Y en contra de eso, Daniel pudo imponer la paz. Estamos, amigos televidentes, conversando con el comandante Edén Pastora Gómez. Tengo que irme necesariamente a una breve pausa comercial, pero cuando regresemos, más de este tema aquí en Detalles del Momento. Quédese con nosotros. Volvemos. Conversamos, amigos televidentes, con el comandante Edén Pastora Gómez y le preguntábamos sobre el rol del sandinismo histórico en este proceso a fin de crear condiciones hacia el relevo generacional y el papel fundamental que representan como fuerza dentro del sandinismo para mantener la cohesión del partido Frente Sandinista, pero también en esta crisis, comandante, donde deben de sacarse cosas positivas, sirvió para sacudir el palo, para que las manzanas podridas cayesen, porque indiscutiblemente, quiera o no aceptar, hay gente en la militancia del Frente Sandinista que se fue para el otro lado, aunque hay otros que han vuelto. Bueno, mira, no creo que en la oposición haya capacidad política de darse cuenta de los grandes beneficios que tuvimos con este intento de golpe de Estado. Uno de los más grandes beneficios fue que ya sabemos quién es quién. Uno de los grandes beneficios es que nos sacudimos una porción de alacranes que teníamos en la solapa del saco. Se sacudió la rama y cayeron los frutos podridos de estos oportunistas que estaban fingiendo ser sandinistas y nos estaban saboteando. Se supo quién es quién. Uno de los grandes factores positivos de este intento de golpe fue que el sandinismo se cohesionó, el sandinismo se concientizó y se organiza para luchar y lucha para organizarse. Y se ha organizado y ahora que hablemos del 40 aniversario va a celebrar el 40 aniversario más organizado, más concientizado que nunca. Que no es cualquier cosa, son 40 años. Son 40 años de lucha, pero que habíamos caído en un letargo, confiados en que todo iba bien. Habíamos caído en una tranquilidad que nos tenía adormecido porque todo iba bien, la economía, la salud, la vivienda, la estructura física, el bienestar social, la seguridad social, la droga controlada, todo iba bien. Y entonces el sandinismo estaba echado dormido sobre sus laureles. Y de repente estos no se dieron cuenta, que no despertaron. Y que estamos un sandinismo como que ayer ganamos la guerra. Ahora, esto que ayer ganamos la lucha política, nos hace sentir que ayer ganamos la guerra. Y el sandinismo histórico y la juventud sandinista y los campesinos y los obreros y todos los sectores nicaragüenses se dieron cuenta que no era contra Daniel, era contra la revolución que iba todo esto. Y que iba contra todas las conquistas de esta revolución, contra los 40 proyectos. Nunca hablaron de salud, nunca hablaron de educación, nunca hablaron de bienestar social, nunca hablaron de nada. Solo libertad, democracia, democracia, libertad. Si aquí estábamos, era un libertinaje el que vivíamos aquí.
El Gran Capital nunca hizo tanto dinero como ahora, en estos 11 años. Nunca ha habido tanta paz, tanta tranquilidad, tanta armonía entre el trabajador y el empresario. Íbamos para arriba como un cohete. Y entonces echaron a perder la economía, pero políticamente nos despertaron y dimos unos grandes avances que ahora tenemos sandinismo seguro para 40 años más y 60 años más. Y ahora yo pienso en la celebración del primer centenario de la victoria dentro de 60 años, que no lo voy a ver yo, lo van a ver mis bisnietos, lo van a ver mis bisnietos. Seguro que vamos a estar 40 años más, 60 años más en el poder. A pesar de las amenazas externas que están ahí visiblemente insistiendo. A pesar de todo, cuando un pueblo quiere es invencible. Cuando un pueblo le pierde el temor a la muerte es indestructible. Lo dijo Torrijos, el general Torrijos. No se ha inventado el misil que destruya un ideal. Mientras nosotros tengamos ideales, pensamientos, mientras caminemos, andemos el camino que nos hizo Sandino, que nos enseñó Carlos Fonseca, que ahora nos guía José Daniel Saavedra, Ortega Saavedra. Mientras sigamos ese camino, somos indestructibles. Desbarataron a José Santos Zelaya, mataron a Benjamín Celedón, mandaron a matar a Sandino, apoyaron a Somoza 45 años. Y hoy, y mañana, mis nietos, mis bisnietos, los hijos de los golpistas, lo van a recordar como este pueblo recuerda a Díaz, a Adolfo Díaz. Los hijos y los nietos de estos golpistas, de estos que dirigieron el intento de golpe, los van a recordar como a Moncada, como a Somoza, y dentro de 40 y 80 años ya no va a haber contras aquí. Todo el pueblo va a ser revolucionario, va a ser sandinista y la lucha va a ser entre sectores del sandinismo, entre corrientes sandinistas. Porque los hijos de estos, a estos regalapatria, a estos traidores, a estos sirvientes nacionales, los van a recordar como los Adolfo Díaz, los van a recordar como a estos Moncada, como los Emiliano Chamorro. Entonces vamos a celebrar el 80 aniversario y el centenario del triunfo de la revolución, no sé cómo, ya con una tecnología moderna, ya no van a ser árboles de la vida, no van a ser rótulos, ya va a ser con una tecnología, juegos de luces y todo, y una alegría. Va a haber un pueblo más consciente. Esto lo logramos ahora. Hay una cuestión que tenemos que plantear, porque bueno, se llega al 40 aniversario de la revolución en un contexto de crisis creada por lo que sucedió hace un año. Y esto lleva al sandinismo a plantearse una enorme responsabilidad, porque siendo jochado, porque está siendo provocado, porque ese sandinismo que viene en su esencia de defenderse contra la violencia impuesta por la dictadura de Somoza, por la cual se tuvo que ir a una guerra, y después se sucedieron otras después de 1979, es un sandinista que se acostumbró a la paz y que entró en aquello de que es difícil juntar a un hombre con un fusil, pero es más difícil separarlo cuando se ha juntado. Y ahora la responsabilidad del sandinismo es predicar paz frente a gente que está jochando, que está provocando, que quiere salir a la calle para que hayan más muertos y así reeditar lo que pasó el 19 de abril. ¿Cómo lograr ese control, comandante? Organizándose, organizando los barrios, organizando la cuadra, organizando la célula por célula, trabajando definitivamente, y esto se logra solo con conciencia, esto se logra solo con principios, con valores, con amor al pueblo, ese amor que nos enseña Sandino, ese amor que nos enseña Carlos Fonseca, ese amor que enseña Daniel Ortega, esa paz que nos enseña Daniel Ortega. Y la inmensa mayoría de este pueblo quiere la paz.
Y son unos 4. Por eso son puchitos. Por eso son chingastes. Es una minoría. Por eso es que se les da amnistía. Porque son tan pocos que hacen más daño presos que en las calles. Entonces, por eso es que Daniel sabiamente toma la decisión de pasar a la Asamblea, que la Asamblea dicte una ley sin amnistía total. Entonces, cosa que Somoza nunca dio amnistía total. Nunca se vio eso con el somocismo. Vimos los aviones masacrando un pueblo, vimos las tanquetas, tuvimos que hacer trincheras, y estos hacían barricadas, estos hacían tranques contra la población civil. Nosotros las hacíamos contra los tanques, contra las tanquetas, contra la aviación, que nos ocasionó 50.000 muertos. No son 100, ni 200, ni 300, son 50.000 muertos. Entonces, hoy el sandinismo está más fuerte que nunca, más consciente que nunca, más organizado que nunca. Porque después de la guerra había una gran conciencia revolucionaria, pero no teníamos la organización que tenemos ahora. Ahora tenemos sandinismo y yo garantizo que tenemos sandinismo para 100 años más. Y no sé cuántos, mientras haya revolución. Mientras se esté conduciendo la revolución como lo está haciendo el comandante y que está enseñando cómo debemos de hacerlo después, habrá sandinismo para siempre. Por eso es que Arturo Cruz, hijo, en uno de sus análisis Gallo Gallina que hace siempre, les dijo a la oposición, tienen sandinismo para siempre. Y la oposición se quedó asustada porque creía de que en abril desaparecía el sandinismo. Y aquel que decía, van presos, van presos, van presos, ya dijo, el preso fue él. Y aquel que decía, los vamos a matar, los vamos a encarcelar, el preso fue él. Y entonces, yo estoy tranquilo, seguro, porque mis nietos y mis bisnietos tienen revolución segura para muchos años. Y cuando hablo revolución, hablo de salud, hablo de vivienda, hablo de trabajo, cómo íbamos alcanzando más trabajo y más trabajo y más trabajo. Y el crecimiento era del 4, del 5, íbamos para el 6. Y lo estamos haciendo de nuevo. Y empieza el turismo y seguimos trabajando y vamos para adelante, imparable. Aunque desde hace 200 años el imperio nos saca a José Santos Zelaya, nos mata a Benjamín Celedón, ocupa las aduanas, los bancos, el ferrocarril, le regala a Colombia a San Andrés, el imperialismo manda a matar a Sandino, el imperialismo nos invade 3 veces, apoya a Somoza por 45 años, mantiene a Somoza sangre y fuego, matándonos. 22 de enero, Mina la India, 4 de abril, movimiento y matándonos, apoyados por entrenados en Panamá para seguirnos torturando, para seguirnos matando. Hay unos locos, unos tontos que dicen que este gobierno es como Somoza. No conocieron el somocismo o son tan deshonestos como Tuneman, que dice Llaman a Daniel Ortega Saavedra, presidente de Nicaragua, dictador. ¿Por qué dicta que hagan escuelas? ¿Por qué dicta que hagan un hospital todos los años? ¿Por qué dicta que hagan el paso a desnivel la piedrecita? ¿Por qué dicta, es dictador? Solo por eso. Si es por eso, yo estoy con ellos. Porque si que me digan que viola las leyes de la Constitución, que tortura, que mata, que asesina, yo no lo veo haciendo esas cosas. Yo lo veo libertad de prensa, la prensa, al Nuevo Diario, al Canal 10, al Canal 14, al esto, al otro, corporación, un libertinaje que ha habido aquí. ¿Y usted cómo ve, comandante, las elecciones del 2021? Me refiero, ¿cómo ve usted a la oposición actual en Nicaragua? Sin líder, sin un proyecto de nación, sin un fundamento ideológico, sin base poblacional.
la única fuerza que tienen es el apoyo del imperio. El apoyo de los gringos es la única fuerza que tienen. Ganaron la guerra internacional. Internacionalmente, mientras nosotros trabajábamos, mientras el sandinismo trabajábamos aquí, ellos andaban internacionalmente haciendo una campaña y nos minaron eso. La estamos recuperando, esa batalla. Ya estamos tana catana, pero la oposición no puede verla sin bandera. Tienen que agarrar la bandera nacional porque no tienen bandera. Un color que los identifiques, una cara con que los relaciones, un pensamiento ideológico, un plan nacional, un plan gobierno nacional. No tienen nada más que odio, no tienen más que envidia, no tienen más que el deseo de estar sentado donde está Daniel. Eso es lo único que los mueve, porque yo nunca he oído hablar a ellos de ningún programa social. Nunca los he oído hablar a ellos de un plan nacional de gobierno. ¿Qué van a hacer el día que tomen el poder? ¿Con quién van a tomar el poder? ¿Quién van a reponer, Daniel? ¿Quién es el que nos va a manejar a 3 millones de sandinistas aquí, en Nicaragua? ¿Quién es aquel que nos va a dirigir a 3 millones de sandinistas? ¿Y qué clase de sandinistas? Brahman puro, toros bravos, miuras. No saben qué cosa es un sandinismo. Ahora medio se dieron cuenta. Y solo Daniel dijo, son asesinos. Solo eso bastó. Y se determinó toda la jodedera. ¿Y qué perspectiva tiene usted, comandante, de esos sandinistas en este 40 aniversario en la plaza? Todo el pueblo lo vas a ver volcado allí. Toda la Bolívar llena, toda la carretera norte llena, toda la calle que va al Salvador Allende llena, toda la plaza llena y en todos los departamentos celebrándolo. Va a ser una alegría este 40 aniversario. Este 40 aniversario va a ser la celebración más grande, más bella del Frente Sandinista de Liberación Nacional. Este 40 aniversario va a ser la consolidación por siglos de la Revolución Sandinista. Este 40 aniversario vamos a saborear que nuestros héroes y nuestros mártires, los que murieron, no fue en vano. Este 40 aniversario vamos a celebrar la victoria política sobre la contrarrevolución que quiso terminar con la revolución hace un año. 5 años estuvieron trabajando para darnos el golpe, mientras nosotros 5 años trabajando un hospital todos los años, escuelas, universidades, colegios, centros de salud, carreteras, calles, trabajo, cómo entendernos con la empresa privada para que productor y trabajador tuvieran armonía, cómo desarrollamos y íbamos desarrollando y ellos no dormían trabajando, cómo parar ese desarrollo, cómo ponerse a las órdenes del imperio. La Mónica López Baltodano lo dijo clarito. Iban a Miami, allá a la Gusanera, a pedirle ayuda y allá le decían, sin presos, sin torturados, sin exilados, sin muertos, no les podemos ayudar. Procúrenlo. Entonces pasaron 5 años procurando eso, queriéndose valer del incendio de Indiomaí, queriéndose valer del proyecto de canal, hasta que se les presentó la oportunidad de las reformas del Seguro Social. Y fueron tan incapaces que a pesar de todo ese apoyo, de toda esa organización, de esos 5 años con los que se tomaron toda la medida para tratar de lograrlo, no pudieron. No pudieron ni van a poder nunca. Fíjate que el gobierno revolucionario, el gobierno de Daniel Ortega, mandó a la policía 55 días a sus cuarteles, a sus bases, y dejó el país sin policía. 55 días. Nosotros, si Somoza hubiera retirado la policía, el ejército, una semana, en 3 días lo tumbamos 10 veces. Y estos no pudieron. Comandante, le agradezco el haber estado aquí en detalles del momento. Quiero que se lleve este recuerdo, Celedón, vida y legado.
una obra del doctor Wilfredo Navarro Moreira. Muchísimas gracias. Maravilla, mira, esto es el sandinismo. Benjamín Celedón, Augusto César Sandino, liberales, doctrinarios, revolucionarios. Este es el sandinismo. Entonces por eso es que Wilfredo, vos y los verdaderos liberales ideológicos, no partidarios, no hablo del liberalismo partidario, hablo del liberalismo ideológico, están ahora por los dictados de este hombre Benjamín Celedón, Sandino, con la revolución sandinista. Ahora que esta revolución tiene 11, 10, 12 años de estar una revolución en libertad y en democracia. Definitivamente. Comandante, gracias por haber venido acá a Detalles del Momento. Usted, amigo televidente, en su casa, gracias también por su atención. Y los espero mañana, como de costumbre, con un programa similar. Muchísimas gracias por su atención y que Dios me los bendiga a todos. Detalles del Momento.